Okay. Bueno, vamos a leer hoy un sutta del Anguttara Nikaya que está traducido, tomado de la traducción del Pali de Bhikkhu Bodhi y del inglés está traducido por Isiddhata. Sacado del Sutta Central y es el discurso que está dentro de, digamos, de la colección de los tres. La Anguttara Nikaya son los discursos agrupados numéricamente y van del 1 al 11 y están ordenados en forma numérica para que sea más fácil memorizar. Entonces este es el 3 y dentro del 3 es el discurso en el Sutta número 100. ¿Sí? Monjes, si alguien dijera esto, una persona experimenta el karma de la misma manera en la que la creó. En este caso no habría vida santa, ni la oportunidad de esperar ver y poner fin a la insatisfacción. Pero si alguien dijera esto, cuando una persona crea el karma que ha de ser experimentado de una determinada manera, experimenta sus resultados precisamente de aquella manera. En este caso sería posible la vida santa, al igual que la oportunidad de esperar ver y poner fin a la insatisfacción. que leerlo. De nuevo puede ser. Vamos de parte porque El sutta se yo llama entendí que es estrés y hasta ahí llegué. un terrón de sal. ¿Sí? Okay. Dice esto. Si alguien dijera esto, una persona experimenta el karma de la misma manera en la que la creó. ¿Sí? Entonces, si yo mato una hormiga, lo más probable es que una hormiga me mate a mí. Sí, eso es lo que está diciendo. En este caso no habría vida santa, ni la oportunidad de esperar ver y poner fin a la insatisfacción. No se podría salir si el karma fuera, si el efecto de balance fuera siempre igual. Y si uno comete un acto, digamos... No es ojo por ojo. Exactamente, no es ojo por ojo. Eso es lo que me importa. Que no es ojo. No. Entonces uno puede cometer un determinado acto y sin embargo, cuando surgen los frutos de esa acción, que no sean tan terribles. ¿Les recuerda a alguien? A Megalana. Angulimala. Angulimala. ¿Sí? Pero si alguien dijera esto, cuando una persona crea el karma que ha de ser experimentado de una determinada manera, ¿sí? Experimenta sus resultados precisamente de aquella manera. Sí, empieza a tener ¿Sí? sentido. O sea que vos vas a sufrir por un acto que fue, si vos rompiste los preceptos, si tomamos el caso de Angulimala, ¿cuánta gente mató? 99. Yo te iba a decir Mogalana. Claro, Asesinado. exactamente. Y el segundo. ¿Sí? Lo que él experimenta es cuando va al pueblo y le tiran piedrazos en la cabeza. ¿Sí? Entonces no es, si ustedes lo comparan, No es nada. no es nada. Pero sí lo experimenta precisamente de aquella manera. ¿Sí? Se experimenta un acto violento, no con la misma intensidad, pero sí lo experimenta de esa manera. He aquí, monjes, alguna persona ha creado el mal karma insignificante, el cual, sin embargo, la lleva directamente al infierno, mientras que otra persona aquí ha creado el mismo mal karma insignificante, al cual, sin embargo, lo experimenta ya en esta vida presente sin quedar el menor residuo visible, y mucho menos un residuo mayor. ¿Sí? Está hablando en este caso, la segunda parte se
estaría refiriéndose a un arhat. ¿Sí? Se experimenta ese karma insignificante, pero ya no tiene más, No hay vuelta. no hay más karma de eso. Claro, recién. Ahora fíjense. ¿Y cuál es la clase de persona, monjes, que ha creado el mal karma insignificante, el cual sin embargo lo lleva directamente al infierno? He aquí, monjes, alguna persona no desarrolla una conducta virtuosa con el cuerpo, tampoco con la mente, tampoco desarrolla la mente ni la sabiduría. Es una persona limitada, de carácter endeble y mora en sufrimiento. Cuando semejante persona crea el mal karma insignificante, él mismo lo lleva al infierno. ¿Sí? Podemos leer esto como lo que literalmente quiere decir, que lo lleva al infierno, o podemos leerlo también de que lo que va a sufrir en su vida va a ser un infierno. ¿Y cuál es la clase de personas, monjes, que ha creado exactamente el mismo mal karma insignificante, pero sin embargo lo experimenta ya en esta vida presente, sin quedar siquiera el menor residuo visible, y mucho menos un residuo mayor? He aquí, monjes, alguna persona desarrolla una conducta virtuosa con el cuerpo, también desarrolla la mente y la sabiduría. Es ilimitado, tiene un carácter suave y mora sin medida. Acá dice sin mesura, pero es sin medida. O sea, es inconmensurable. ¿Sí? Por eso tiene carácter suave y mora de manera inconmensurable. ¿Saben cuáles son, no? Los 4 inconmensurables. Brahma Vihara. ¿Cómo? Los Brahma Vihara. Las 4 meditaciones, 4 objetos de meditación de la Brahma Vihara son los inconmensurables. Amor benevolente inconmensurable, compasión inconmensurable, alegría empática inconmensurable, ecuanimidad inconmensurable. Cuando semejante persona crea exactamente el mismo mal karma insignificante, lo experimenta ya en esta vida presente, sin quedar siquiera el menor residuo visible, y mucho menos un residuo mayor. Imaginad, monjes, que un hombre echase un terrón de sal en un diminuto vaso de agua. ¿Qué pensáis? ¿Podría el agua contenida en el pequeño vaso llegar a ser salada y no ser más apta para beber? Sí, venerable señor. ¿Y por qué es así? Por la pequeña cantidad de agua contenida en un diminuto vaso. Un terrón de sal podría ser salada el agua y no hacerla más apta para beber. Entonces tenemos un vasito y le ponemos un terrón de sal. Queda intomable. Pero imaginad, monjes, que un hombre echase un terrón de sal al río Ganges. ¿Qué pensáis? ¿Podría el agua contenida en el río Ganges llegar a ser salada y no ser más apta para beber? No, venerable señor. ¿Por qué es así? Por la gran masa del agua contenida en el río Ganges, venerable señor. Un terrón de sal no podría ser salada el agua ni hacerla no apta para beber. Por eso se llama inconmensurable. ¿Sí? Entonces, fíjense qué relación tiene esto con la práctica de los Brahmaviharas. Si ustedes lo piensan un poco, se van a dar cuenta de que cuando ustedes están con cualquiera de los 4 Brahmaviharas como objeto de meditación y empiezan a irradiar ese sentimiento, la sensación es que la mente se expande. Y la sensación es que la mente no tiene límites. Hay una sensación de calma, de tranquilidad y de contento con el presente. Ese contento con el presente da espacio, empieza a dar espacio a que surjan los yanas, porque desaparecen los obstáculos. En otras palabras, desaparece o
empieza uno a poder observar que esa insatisfacción es abandonada. Al aplicar las 6 R's, ese proceso se hace naturalmente más tranquilo. Entonces, cuando uno va profundizando y va entrenándose de esta manera a través del programa Viharas y a través de las 6 R's, naturalmente la mente se vuelve más grande y espaciosa. Entonces los obstáculos o las distracciones no son tan graves, no son tan importantes, no hay tanta identificación, que es eso lo que está diciendo esto de fondo. Si yo tengo una mente apretada como un vaso pequeño y le tiro un terrón de sal, enseguida es intomable. Se identifica con las áreas saladas. Inmediatamente. Pero si yo tengo una gran masa de agua y le tiro un poco de sal, no pasa nada. Simplemente lo dejo ir y el agua sigue corriendo. O sea, si estás irradiando alguno de los Brahma Viharas. Si uno está la mente en ese lugar, no importa, surge una distracción, es solo una distracción. No soy yo, no es mía, no es mi esencia. Solo es una distracción momentánea por las condiciones. Cada vez que surge esta idea de cierre, esta idea de contracción, esta idea de congelamiento, un vaso, De identificación. ¿sí? Surge fragilidad. Es frágil, uno sufre mucho. La imagen, una idea de cómo quiero ser, que tiene que ver con la reputación, que tiene que ver con el deseo de cada uno. Y cuando se da esta otra imagen de un río, esa imagen congelada se derrite y corre. Y simplemente corre. Pero simplemente puede surgir. Simplemente 6 R, lo reconozco, lo suelto, relajo y vuelvo. Y eso ya no es igual. Vuelvo a esa mente inconmensurable. ¿Sí? De la misma manera, monjes, un insignificante mal karma lleva a una persona directamente al infierno, mientras que a otra persona, este mismo insignificante karma lo lleva a experimentarlo ya en esta presente vida, sin quedar siquiera el menor residuo visible y mucho menos un residuo mayor. ¿Y cuál es la clase de personas, monjes, que ha creado el mal karma insignificante, el cual sin embargo lo lleva directo al infierno? ¿Y cuál es la clase de personas, monjes, que ha creado exactamente el mismo mal karma insignificante, pero sin embargo lo experimenta ya en esta vida presente sin quedar el menor residuo visible y mucho menos uno mayor? Además, monjes, alguien está preso por una deuda equivalente a media cajapana, o una cajapana, o 100 cajapanas, mientras que otra persona no está presa por adeudar la misma cantidad de dinero. Eso es muy bien. ¿Sí? ¿Y cuál es la persona, monjes, que está presa por una deuda equivalente a media cajapana, o una cajapana, o 100 cajapanas? El cajapana era la medida de cambio en el norte de la India en la época de Buda. Este es el caso de alguien que es rico, que tiene grandes posesiones y muchas riquezas. Semejante persona no está presa aún cuando deuda un monto equivalente a media cajapana o una cajapana sin cajapanas. ¿Sí? En nuestra Argentina actual es un poco... Fondo monetario. Exactamente. ¿Sí? Cualquier parecido con la En realidad. realidad no está preso. Pensá que puede deber, digamos, si uno de nosotros debe $100.000, estaría preso. ¿Sí? Si un banco debe $100.000, es un banco normal. Bien, qué dura es la vida. ¿Cómo? Qué dura es la vida. De la misma manera, monjes, un insignificante mal karma lleva a una persona directamente al infierno, mientras que a otra, este mismo insignificante karma lo lleva a experimentarlo ya en esta presente vida sin quedar siquiera el menor residuo visible, y mucho menos un residuo mayor. Entonces vuelve a hacer la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la persona que experimenta el mal karma insignificante, que lo lleva directo al infierno, y cuál es aquella persona que no lo experimenta en un futuro, sino en esta presente vida? Esto se parece también a un carnicero de cabras.
quien está autorizado a golpear, amarrar, matar o hacer lo que le plazca con aquella persona que roba las cabras. Pero no está autorizado a golpear, amarrar, matar o hacer lo que le plazca con otra persona que también roba las cabras. ¿Y qué clase de persona, un carnicero de cabras, está autorizado a golpear, amarrar, matar o hacer lo que le plazca cuando roba las cabras? Este es el caso de alguien que es pobre, que tiene pequeñas posesiones y riqueza. Esta es la clase de persona que un carnicero de cabras está autorizado a golpear, amarrar, matar o hacer lo que le plazca. Es como la justicia no está bien. Exactamente igual. ¿Y qué clase de persona un carnicero de cabras no está autorizado a golpear, amarrar, matar o hacer lo que le plazca? Este es el caso de alguien que es rico, que tiene muchas posesiones y riquezas. Esta es la clase de persona que un carnicero de cabras no está autorizado a golpear, amarrar y hacer lo que le plazca cuando él la roba. Cualquier parecido con la realidad es pura Es coincidencia. muy ¿Pero por qué? No estoy entendiendo por qué dice eso. Qué terrible, ¿viste? Qué loco que la humanidad pasaron 2600 años y pasa lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué a una persona que tiene pocos recursos económicos, que roba, le pueden pegar un tiro, y una persona, un empresario de grandes recursos que hace un gran defraude, no va ni preso? Porque puede pagar un abogado. Exactamente, porque tiene dinero para cubrir. Terrible. Terrible. Pero el acto Es el mismo. es el mismo. Estás robando. ¿Sí? Lo que está queriendo decir con esto es, El río. claro, Vas a chiquito. Si tenés respaldo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Si vos sos amplio, está poniendo ejemplos muy extremos. extremos y muy crudos. El río es muy linda. El río es más- Las otras dos a todos nos resuena, ¿no? Entiendo también que lo que está queriendo decir que aunque no vayas preso porque no, es el o cambio. no te asesine el cuidador de cabras y te Tenés mate que- a golpe, igual igual tenés lo que tenés que experimentar. experimentar el Totalmente, karma. Lo vas a seguro. experimentar en algún momento. Y puede ser que eso sea Esa igual doloroso. sensación de impunidad, digamos, que podés llegar a tener en esas situaciones Momentáneamente. solo Y momentáneo. solo momentáneo. Por Pero- más que seas rugby, Claro, Claro. o sea, vos vas a tener digamos, vas a experimentar el karma doloroso, va a ser doloroso, Ok. eventualmente. ¿Sí? De la misma manera, monjes, un insignificante mal karma lleva a una persona directamente al infierno, mientras que a otra persona ese mismo insignificante karma lo lleva a experimentarlo ya en este presente vida sin quedar siquiera el menor residuo visible y mucho menos un residuo mayor. ¿Y cuál es la clase de personas, monjes, que ha creado el mal karma insignificante, el cual sin embargo lo lleva directamente al infierno? Y aquí, monjes, alguna persona no desarrolla una conducta virtuosa con el cuerpo, tampoco desarrolla la mente ni la sabiduría. Es una persona limitada, de carácter endeble y muere en sufrimiento. Cuando semejante persona crea el mal karma insignificante, él mismo lo lleva al infierno. ¿Sí? es una conducta virtuosa con el cuerpo. Los preceptos. Pregunta. No es la connotación infierno que tenemos cristianamente hablando. No, lo que si se habla de los, digamos, reinos de privación en el budismo, si tu karma te conduce ahí, sea alguno de los infiernos o el mundo de los fantasmas hambrientos o el reino animal, hay un sutta donde está Yama. Claro. Entonces Yama está con un martillito. Entonces te hace la pregunta, escúchame, ¿a usted no le dijeron que robar No y está matar no estaba bien? Sí, sí, me lo dijeron. Y lo hizo igual. Sí, sí, lo hizo igual. Pero no se dio cuenta que en ese momento estaba produciendo ese sufrimiento, sí, me dijo. Y lo hizo igual. Y no se dio cuenta, o sea, te das cuenta antes, te diste cuenta durante, y no se dio cuenta que después de eso, sí, sí.
Cuando te pregunta así, te contesta así, de por sí vos te estás condenando. Nadie te condena. Tus propias acciones te llevan al remordimiento. Cuando entonces vos renacés en un ámbito de privación como en el infierno, porque vos justamente está eso. Cuando vos te perdonás a vos mismo completamente y aceptás ese hecho, es decir, en otras palabras, abandonás la idea de identificación con ese hecho, con ese apego, Sí, desapareces de ahí y renacés en otro lado. esa es una gran diferencia con el Claro, vos te condenás, infierno cristiano, digamos. vos te condenás y vos te descondenás, digamos. Ahora estoy entendiendo un montón de animes, te voy a decir. Y por lo que entendí también, Estoy entendiendo un montón de animes. ¿no? En esos reinos de privación, como dijiste, tenés una constitución, no sé si decirle 5 agregados o Sí, cómo, sí. que hacen que sufras mucho más Claro. que en esta que estamos ahora. Tenés una constitución Así de como tu- para el otro lado pasa lo opuesto. Claro, cuanto más elevado es el plano, más tu constitución está preparada para el placer o el disfrute. Y cuanto más hacia abajo vas, o más hacia un también. plano infernal, estás más diseñado para sufrir. El humano tiene mitad y mitad. Por eso los Budas solo nacen en el plano humano. O sea, cuando son Budas en sus vidas, solo nacen en el plano humano. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad tanto para el dolor como para el placer. Es Y una también ahí capacidad está la de enseñanza que cualquiera. descubre. No Claro. renacen como devas, no pueden. Sí, renacen, pero cuando un Buda solo se manifiesta en el plano humano, como Buda, ¿entendés? Tienen otros renacimientos anteriores donde no eran Budas. Pueden renacer en diferentes planos divinos, en el infierno. El Buda el futuro Buda Gautama, no sé cuánto tiempo pasó en el más oscuro de los infiernos. Entonces, pero cuando llega el momento donde se produce esa determinación que hizo como Bodhisattva ser el Buda y baja del cielo Tusita, porque todos los Budas viven del cielo Tusita, que es un plano, digamos, donde todavía hay forma, digamos, son los primeros, creo que son 6 planos que todavía tienen forma, los primeros planos de Devas. Creo que un día en el cielo Tusita equivale a 400 años nuestros. Para que se den cuenta más. Alguna vida. Claro, más o menos para que se den cuenta cuánto viven. Y a su vez son 400 años y viven no sé cuántos años de esos. Da un número que son miles de millones. Tengo una pregunta con referencia a eso. Viste que alguna vez hablabas de que la humanidad a veces tiene periodos que tiene vida más larga que el Sí, ser humano y vidas más cortas. ¿Eso de qué depende? Que sea la vida más... yo creo que tiene que ver, digamos, justamente con, digamos, eso está en los sutras, ¿viste? Y tiene que ver también con ciertos grados de... Tiene que ver con el karma, en parte, que justamente está relacionado con que en cada uno de esos periodos donde los seres viven más tiempo, surgen diferentes tipos de Buda, ¿viste? Hay 3 tipos de Buda distintos. El Pacceka Buda, que es el Buda virtuoso, el Buda energético y el Sama Sama Buda, que es por ejemplo, el Gautama, que es el Buda inteligente. Se lo llama así porque
el Buda inteligente solo tarda, creo que, 4 mahakalpas en llegar a purificar su mente de tal manera que logra un entendimiento del Dharma tan profundo que es capaz de enseñarlo y que se recopilen las enseñanzas. Entonces, energético. No, el Buda inteligente que El es sabio. Gautama. Energético, ¿cómo sería? Entonces eso hace que dure 5.000 años. El Buda energético tarda creo que 8 mahakalpas, tarda más. Pero aparece en el plano humano cuando los periodos de vida de los seres son más largos. No me acuerdo los números, creo que viven cerca de 1.000 años, una cosa así. Y no da, las charlas del Dhamma que da son más esporádicas, ¿viste? Y finalmente creo que el Pacheca Buda en general no enseña, Eso está bien. creo que enseña los preceptos. La Creo cosa que- moral. Claro, y creo que una vez cada tanto, cada muchos años, porque creo que son cuando los seres viven decenas de miles de años, ¿viste? Creo que una vez cada 1.000 años da un discurso. El asunto es que, según creo que lo que yo entiendo, puedo estar equivocado, que cuando aparece un Buda inteligente es donde más chances hay de preservar el Dhamma, de que se recopile y se sistematice. ¿Y cuánto tiempo dura esta La edad búdica, 5.000 años. 5.000 años? Estamos más o menos en la Ah, mitad. En este momento estaríamos viviendo lo que se llama la era de los santos. Eso significa que en la Tierra todavía hay o está la posibilidad de alcanzar algún nivel de santidad. Por eso se llama la era de los santos, porque hay santos. En la medida que eso vaya pasando en el tiempo, cada vez va a ser menor. Cada vez hay menos. Cuanto más nos acerquemos al año 5.000. Exactamente. Hasta que finalmente, después de los 5.000 años de la muerte del Buda, digamos, el Dhamma se olvida. Se olvida. Se olvida, nadie se lo acuerda. Desaparece. No se practica. Claro, no se practica más. Y lo que hay son enseñanzas parciales que no conducen al Nirvana. Entonces, dentro de toda esta cosmogonía grande del budismo, se dice que las personas que nacen dentro de esos 5.000 años, algo bueno hicieron. Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo porque naciste en una época búdica, que significa naciste dentro del Dharma, de la época del Dhamma, está la enseñanza. Vos podés aprender, porque hay una enseñanza que te lleva a eso. Entonces, por eso se insiste, naciste ahí, hacelo. Practicarlo, es el momento de practicar. Porque luego pueden pasar cantidades de años, miles de años sin que surja nada, entonces no hay forma de abandonar la rueda. ¿Y de qué depende? De toda la humanidad no son muchos los que practican budismo. O sea, ¿de qué? Actualmente son millones. Está bien, pero entonces No son en muchos proporción a en la proporción a humanidad, lo que es la humanidad. Pero creo que hay 500 millones. No. Esos 500 millones no sé cuántos practican. Claro, no, budistas hay más. Budistas hay más. No sé actualmente los números, hoy estaba cerca de 1.000 millones. Pero digo, uno puede ser budista como puede ser cristiano y no practicar, digamos. Ujú. Digamos, Sí, tener, no seguir ni los preceptos. claro, Un cartel nomás. solo de la boca para afuera. Después, si vos practicás y seguís los preceptos, eso ya Ya está, lo es algo importante. importante, ¿viste? Y si te animás a meditar, ir un poco más lejos, bueno, ya empieza a ser algo de otro calibre, ¿viste? Y si vos tenés una práctica regular y en esa práctica experimentás los yanas,
empezás a tener experiencias cada vez más profundas, es todavía más importante. Y si Pero eso depende del karma, ¿o no? ¿De quién? no, Lo dice en el sutta. lo que dice no depende del karma, exactamente. Porque si no estamos destinados ya. Si no estás Claro, destinado, pero- si No hay, no, no hay Una opción de pregunta. nada. Destinada a si no, algo. el karma es predestinación. A mí me surge la pregunta de eso que comparaba, depende de la persona, es insignificante o no. Ujú. Y yo me preguntaba si eso que es insignificante no depende de la tendencia mental de esa persona y de la posibilidad que tiene esa persona de purificar esa mente para Claro, que ese karma sea insignificante. seguro. Pero la única manera de purificar es cruzarte con la enseñanza. La única manera de purificar es que vos practiques la enseñanza Bueno, claro. y desarrolles la mente y llegues a ver que cualquier evento que a vos te pasa en la vida, doloroso o placentero, es un terrón de sal, como dice Sun Tzu Sutta. Ese terrón de sal depende de donde vos lo disuelvas, se puede transformar en un infierno o simplemente en la condición de algo que fue sembrado en el pasado. Y eso es todo. Pero si yo empiezo a pensar por qué me pasó, Ujú. ese gran río, esa gran mente abierta, Sí. se empieza a hacer angosta. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? Ujú. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Se hace cada vez más chiquito y el terrón de sal se transforma en intomable. Mm. Pero Pero si todas la- estas historias sobre la injusticia, ¿no? Están en el medio con esa identificación. Sí, creo que en la medida que todos practiquemos un poquito, hemos experimentado alguno de esos cambios. Sí, pero también no tiene que ver con tu karma el hecho de practicar. Absolutamente. En parte sí, pero tus decisiones, las decisiones que vos estás tomando, que están condicionadas por esas formaciones mentales, por Sí. esos sankaras pasados, Sí. está todo el tiempo sujeto a qué observas. ¿Qué observas? Y en base a qué observas, ¿cuál es la decisión? Mm. Fíjate que en los suttas hay un montón de suttas en los que hay personas que se encuentran con el Buda, que reciben la enseñanza del Buda y rechazan la enseñanza del Buda. Sí. O sea que si fuera todo como nacer en la época de Buda y encontrarte con el Buda mismo Claro. y que el Buda mismo ¿Cómo te no te das enseñe cuenta? y se solucionan todas las cosas, pero no es así. ¿Te acuerdas lo que hablamos recién al final? A veces uno tiene la Pasa verdad, todo tiene eso la verdad delante no se da y cuenta. decís no. Y hubo gente que dijo no, usted no tiene razón y se fue, ofendida. Tengo Claro, una a mí pregunta me... respecto a la decisión. Como siempre, el libre albedrío. No, porque- Bueno. La pregunta Bueno, que una persona que está en un vasito de agua y recibe el terrón de sal, ¿tiene poder de decisión? O sea, ¿cuánta mirada tiene de lo que le acontece? La mirada que le corresponde a su momento presente. Lo que pasa es que lo que uno tiene que entender como algo complejo del karma, que no es lineal. Es una serie de hilos que se van entramando. Es muy difícil saber qué hilo condujo a esa decisión. ¿Sí? Es complicado. De ahí es esta resignificación que hacen a veces en el Mahayana de la interdependencia. Que no es más que el... Entramado que decís. Claro, y en realidad lo que está describiendo el Buda, lo que dice con el origen dependiente, te está mostrando eso. Si vos llegás a abandonar las formaciones mentales, que son las creadoras de la conciencia, y las formaciones mentales surgen, porque hay ignorancia, es decir, porque se desconoce las cuatro nobles verdades,
¿Qué hay en reemplazo de las 4 nobles verdades? Yo soy mi vida, mi esencia. Cada vez que surge, Mi esencia. claro, mi alma, cada vez que surge esa idea, las formaciones mentales, cada vez que surge ese punto de vista ignorante, Sí, surgen las formaciones, surge la conciencia y surge todo Sufrimiento, todo el dolor. origen dependiente. Cuando vos tenés las 4 nobles verdades y las empezás a ver, vos sabés que hay sufrimiento, sabés que hay un origen, sabés que hay una cesación y sabés cuál es el camino. Las 4 nobles verdades son otra forma de denunciar el origen dependiente. Sí, en realidad podés ver, cuando ves que hay sufrimiento, podés ver que hay una cesación, porque O si vos ves que hay sufrimiento, te vas a dar cuenta que ese sufrimiento surge porque hay una causa, que es la segunda. ¿Cuál es la causa? La avidez. ¿Cuál es el remedio para la avidez? Relajar, desearles. Eso produce la tercera noble verdad, que es la más feliz. Hay una cesación de sufrimiento. Por suerte, si no, ¿qué estamos haciendo? Y luego hay un camino para eso, que es el octuple noble escenario. Entonces, cuando uno habla de las decisiones son algo que están continuamente surgiendo y cesando, porque son formaciones mentales. La pregunta del millón es ¿quién decide? o desde dónde. No, desde dónde es una especulación. La pregunta es ¿quién? La pregunta es, pero si yo no decido, ¿quién decide? ¿Y quién decide? ¿Entendés? Bueno, lo vemos en otro capítulo. Bueno, eso es lo que hablaba. Pensá. ¿Quién vive? Pero si Conciencia. no hay yo. No hay yo. Si no hay yo, ¿Quién vive la vida? no sé. ¿Quién observa el objeto de meditación? No, para mí no. Pero la conciencia es la conciencia. No sé qué es la conciencia. Viste que todo el tiempo, todas las respuestas que vos me estás tratando de dar, que están muy bien, es intentar sustantivar, hacer una Sí. cosa, la Un que proceso. vea, algo que no existe. Solo es un proceso. O sea, La está decisión más- es otro proceso. ¿Quién toma la decisión? La decisión. La decisión decide, la vida vive. La decisión misma se toma. Ay, me produce como algo acá que no puedo creer que... Cuando vos meditas Sí. y vas cada vez más profundo en los yanas, vos vas entrando en un estado mayor de cesación de actividad mental. Sí. Esa cesación es el camino hacia atrás del origen dependiente. Cada vez te vas más acercando hacia los estratos más profundos del mecanismo, del funcionamiento de la mente. ¿Sí? En un determinado momento, si vos practicas con regularidad y tenés ciertas experiencias, por ejemplo, de llegar a la esfera de mi percepción y no percepción, vas a tener un momento donde, al no haber nada para observar, el observador desaparece. Porque el observador solo está cuando hay algo para observar. ¿Quién observa? Nadie observa. Es una función de la mente. Es una acción. Pero incluso si ahora te veo, o sea, Pero correcto. como no es, Correcto. ¿qué es? Lo que vos estás viendo, La conciencia visual. ¿entendés? que La conciencia surge con visual el que ojo. surge porque hay un objeto visual, en este caso mi forma, mis colores, Sí. hay un ojo sano que puede ver y a través de eso surge un proceso de conciencia visual. Me da mucho miedo esto de repente. ¿Cómo? Obvio que da mucho miedo. Me da mucho miedo. ¿Entendés? ¿Por qué da miedo? Porque lo primero que ataca es la identidad. Como yo no veo, desde un punto de vista Wow. relativo, sí, para entendernos, Paola ve, Federico ve, Fabio ve, porque tenemos que entendernos.
Ahí es donde entra el lenguaje. El lenguaje está construido en conceptos y te describe. Fabio me está mirando. Entonces vos me entendés. Fabio, Federico, Fabio me mira. Vos entendés, si yo te cuento no estás acá, Fabio me miró. Vos sabés quién es Fabio, te imaginas la escena, ¿sí? Pero todo eso es una designación, no es la realidad. No, pero entonces tampoco es la realidad las formas, lo que Absolutamente, toco y claro, lo que veo. Claro. Es Por medio eso es la liberación. holográfico todo. No Es lo que decía Fede antes cuando estábamos hablando, que está en tu mente, es lo que El percibís, mundo es que lo que vos está en tu creás, mente. el mundo, el Federico que vos ves, no es el Federico que ella ve, Claro. no es el Federico que él ve. Uy, qué Pero vos existís. No sé. ¿Entendés? Yo estoy flasheando que yo lo veo de una manera, vos la ves con pelo verde. Y sí, no con pelo verde, pero va a haber otras cosas. Tremendo. Por eso da miedo. Cuando uno No, llega a es ese que lugar. recién me dio mucho miedo. A medida que uno, ¿entendés por qué? 6R. Por Sí, qué sí. el Buda, cuando da el proceso de samadhi, el proceso de entrenamiento mental, y se describen los yanas son un paso muy suave, tranquilo y gradual. ¿Ves por qué no te puedes iluminar hoy? Salvo que estés Claro, porque Mirá la cantidad de cosas que hay en el medio. Claro, Porque uno tiene miedo de desaparecer, exacto. cosa que nunca sucedió. Vos nunca apareciste, por eso nunca vas a desaparecer. Lo único que desaparece es la creencia. Si vos todo durante eones te creíste un elefante verde, aunque haya sido un zorro, una ballena, un humano, un dios, y siempre te creíste un elefante verde, lo que desaparece es esa idea. Es un poco más radical, es el yo, de todo lo que está alrededor. Entonces lo único que hay es un proceso que es una acción, en ese momento debido a determinadas circunstancias. ¿Puedes repetir esa frase? Sí, es solamente una acción que se produce debido a determinadas circunstancias, a determinadas condiciones. Eso es lo que dice acá este sutta. Cuando desaparecen esas condiciones, desaparecen los efectos de esas condiciones. Eso es lo que hace posible que vos, pese a tener una vida como la del asesino Angulimala, sos un arahant en la misma vida. Claro. Ahora es maravilloso. Lo cual nos muestra qué importante que es la práctica. Claro. Y que nos muestra que un asesino serial Pero entonces el sufrimiento también es lo Es que una te cuestión lleva a más la práctica, digo, sin necesidad de ser un asesino. ¿sí? Los cambios que uno experimenta, que en mi Las caso son, percepciones. No es el Son- sufrimiento, es el deseo de son abandonar pequeños, el pero sufrimiento. son liberadores de Ok. un montón de circunstancias. ¿Entendés? Sí. Entonces el observador, o lo que observa, es solamente un proceso mental. Sí. Lo que llamamos la sensación Sí. no existe. Existe el sentir. ¿Por qué haces esa diferenciación? Porque No hay solo un existe la acción. sustantivo. No hay un una sustantivo. sensación, hay un sentir. La sensación es la forma que describe ese sentir. Mm. Frío, calor, Está bien. agradable, desagradable, rudo, suave. Pero medio que te vuelves medio loco viviendo así todo el tiempo. Con esa Al revés, ahora estás loca. Esa es una respuesta del miedo. es que yo, pero imagínate si vos estás todo el tiempo con esa, ay, no sé, No te lo imaginas no es que todavía. me flashea mucho. Estoy entendiendo algo recién que no. Claro. ¿Entendés por qué a mucha gente no le va esto? Cambias toda la regla del juego. Es Eso es lo que, Es no muy te, complejo. eso es lo que no te dan las otras tradiciones espirituales. Claro. No cuestionan eso. No, A mí me como- resulta difícil comprenderlo.
Por ejemplo, Angulimala, ¿cómo se llama? Que nunca me sale el nombre. Angulimala. Angulimala. Mala, sí. Bueno, Angulimala puede haber pasado de haber sido un asesino serial a iluminarse, ¿no? Pero Angulimala existía, digamos, como asesino y después como iluminado. ¿Qué es No. la existencia? Acción. Karma. Energía. Condiciones. Se liberó. Salió de la rueda. Sí, lo entiendo. Pero esto que yo dije recién en chiste, pero vos existís, por más que ella te vea de una forma, yo Sí. De otra, Sí. vos existís. Sí. ¿Qué es la existencia? Pero no existís Existe porque como un sos proceso impermanente. Vos Claro, también bueno, existís como como un es- proceso Como un proceso impermanente impermanente que e surge y impersonal. desaparece y que Claro, no que se tiene, manifiesta de no una está manera. alrededor de Vos nada. acabás de nacer y morir muchas veces, y yo también, Así. mientras estamos hablando, Correcto. ¿no? Pero hay algo que es constante, que es que estamos pudiendo mantener una conversación. No, no es constante. ¿Por qué es constante? Podemos seguir un hilo donde yo te pregunto y vos me respondés lo que yo te Seguro, acabo de responder. Seguro. O sea, Sí. hay algo que... Ahora entendés cuán atrapados estamos en esa idea de que hay una persona que contesta y una persona que habla. Desde un punto de vista relativo, tenés razón, no te puedo decir que no. Pero cuando vamos al aspecto más profundo de la realidad, no tiene ningún sentido eso. ¿Qué persona contestó si ya no existe? Y acá es donde entra algo muy complejo de entender, que es el origen dependiente. ¿Entendés por qué se necesita un Buda para redescubrir el origen dependiente? Entonces, tenemos muerte, tenemos vejez, tenemos sufrimiento, lamentación, pena, desesperación. ¿Sí? ¿Qué produce eso? ¿Cuál es la causa de eso? El nacimiento. Debido a que hay nacimiento, hay vejez, enfermedad y muerte. Ya ahí estamos al horno, porque ya todo el mundo sufre por algo que es una ley natural. Todo lo que nace se muere. Aunque seas un dios, surge y en un momento decae. ¿Qué produce el nacimiento? ¿Cuál es la causa? La muerte. No, esa es la consecuencia. Pero cuando uno nace, acaba de morir. Cuando- Karma. La existencia. Baba. Baba es la existencia. Se lo traduce como existencia, como devenir, o como la traducción que hace Bhante Vimalaramsi, la tendencia emocional habitual. Si vos pensás un poco acerca de eso, te vas a dar cuenta que uno retorna al nacimiento, vuelve, o sea, renace, porque hay un montón de condiciones habituales que siguen con alimento. Con las que te volvés Que a es lo que te identificar. preguntaba yo el viernes. De la energía que describe este hombre. O sea, continúa, esas tendencias continúan, no tienen que ver con la vida, con el nacimiento o la muerte. Trascienden la vida y la muerte. La tendencia emocional habitual. Claro, Renacen. renacen. Claro, por eso No reencarnan. cuando renacen, experimentás renacen. el... Sí, no reencarnan. ¿Ves? Por eso- Digo, la diferencia es esa, porque me parece que lo que no, por lo menos a mí. Esa es la diferencia entre entender, reencarnación es y como- renacimiento. Claro, ¿Cuál es la diferencia? Ahora, Que cuando vos hablas de reencarnar estás hablando de un alma de vos. que es inmutable, que Ah, sos siempre ok. la misma, que y acá no se está hablando de eso, acá es renacimiento, Ok. porque siempre hay surgimiento y cesación. Debido a que el renacimiento es necesario una serie de condiciones para que ocurra. Ok. Por Sí. eso cuando... Lo que renace es la tendencia emocional habitual. Podrías ponerlo de esa manera. Esas tendencias continúan. Pero el lugar donde uno no entiende es dónde, en qué vehículo, qué cosa renace. Ves que buscamos un sustantivo.
¿Cuándo? No sé, yo tengo todas las preguntas juntas. Está bien, pero donde más hace clic la cabeza, ¿Qué? donde más es ¿Cómo? ¿qué cosa? Sí, entiendo, pero, ¿Sí? pero ese, ¿Qué es? esto ¿Es una que conciencia? ¿Es estemos una pudiendo mente? Pero porque ahí está el hablar deseo de ser uno. todos que sobre una misma cosa en este momento y estemos acá 6 personas juntas con una computadora, Sí. no sé, hay algo que tiene que ver con lo que yo creo que es real y que existe ahora. Digamos, no sé, hay algo, yo creo que me falta mucha vida. Ese nacimiento está condicionado entonces por esa tendencia emocional habitual. ¿Cuál es la causa de la tendencia emocional habitual? De esa cosa que se realimenta. ¿Por qué está alimentada esa tendencia emocional habitual? Por la vida. Sí, parte sí, pero ¿cuál es el eslabón inmediatamente anterior? Yo pensé en el karma. Acción. No, la acción ya se produjo. La ruptura del precepto. Todo es por la rotura del precepto. Ah. Si estamos acá es porque rompimos El los preceptos. nacimiento, no. Teníamos muerte, envejecimiento, sufrimiento. La causa es el nacimiento. ¿Cuál es la causa del nacimiento? La tendencia emocional habitual. ¿Cuál es la causa de la tendencia emocional habitual? El apego. El apego. Y debido a que uno está identificado con un montón de cosas, es que eso se alimenta y se producen esas tendencias emocionales habituales. Ahora, hablando de esa identificación, hay todo un mundo que está Un universo, diría. ¿No? como... Todo un universo. Bueno, pero se ve que eso no No, existe no sé. como lo está. Porque es la energía. Vos tenés puesto un buzo. Lo creó una marca que tiene, digamos, y que esa marca vende una imagen. Está escribiendo. Yo creo que nada de esto, o sea, para mí la conclusión es que nada existe como vos crees que existe, Seguro. porque Pero- vos crees que existe. No, Ah. porque tienen un concepto de existencia que va en sustantivo, Ah, para pensé. ponérselos en simple. Cuando Yo. uno experimenta Soy yo. la entrada de la corriente, Sí. lo primero que se te cae es eso. El sustantivo que... No hay más sustantivo. que Vos te das cuenta que es una acción condicionada. Ok. Cuando vos alcanzas el segundo camino, el que retorna una vez, esa visión de ese proceso es más profunda, ves más eslabones. Ujú. Un anagamin ve más eslabones y un arahant puede ver completamente el origen del camino. Ok. Lo que desaparece, por eso se rompe la primera cadena, Ujú. no de todo, pero es un gran cimbronazo, es que desaparece la idea de yo, por eso desaparece la duda. La segunda cadena es la duda. No dudo más de que esta práctica me lleva al nirvana. Por eso se llama el que entra en la corriente. ¿La corriente a dónde? Al nirvana. Ya Claro. entraste en la corriente. Tu destino es el nirvana. No hay forma de que te pase otra cosa que no sea eso. En las escrituras dice hasta 7 renacimientos. Claro. Con la práctica de los yanas, lo más probable es que seas un yanagami, si practicaste con yana. Entonces vas a renacer probablemente en un estado en un deva loca, y en esa misma existencia logres el nirvana completo. ¿Cuál es la diferencia entre un anagami y un yanagami? La diferencia es que el anagami, cuando, digamos, una vez que puede alcanzar eso, el anagami renace en un lugar exclusivamente en el universo que se llama las moradas puras, donde hay solamente anagami y arahant. Y es un lugar que está más o menos siempre con la misma cantidad de gente, que Vale. renacen los anagamin ahí y ahí se vuelven arahant. Cuando se les acaba la vida, ya son arahant y ya está, quedan liberados de la rueda. Un sotapana o un sakadagami que practica de esta manera, cuando muere, lo más probable es que renazca en un deva, en devaloka, o brahmaloka, depende de dónde. Y en esa misma existencia puede lograr la liberación. Eso está en los sutras también. Cuando te desaparece esa idea, entonces, tan firme de yo, Ujú. desaparece la duda con respecto a la enseñanza. Claro. Y desaparece la creencia
en ritos y rituales y todo tipo de supersticiones absurdas, que te vas a dar cuenta que nuestro pensamiento habitual tiene un montón, porque lo que vos te das cuenta, lo que te empezás a dar cuenta, es que la ley causal es la ley causal y no existe nada sin causa. Puede uno no ver la causa. ¿Qué te produce eso? Empezás a ver el karma, a comprenderlo desde cierto lugar. Empezás a ver ciertas relaciones. Solo un Buda puede comprender todo el karma. Puede comprender tu karma pasado, tu presente y hasta puede ver cierto karma futuro tuyo. Tiene esa capacidad. Los Arahant tienen ese conocimiento limitado. Todos los demás caminos supramundanos, digamos de menor desarrollo, ven menos de eso. Claro. A medida que vos vas profundizando en el entrenamiento, vas viendo más cosas. Claro. Por eso el Dhamma es para aquellos que quieren venir y ver por sí mismos. Sí, bueno, pero... Tenés que venir y verlo. Yo te lo puedo explicar, pero no alcanza con eso. Tenés que practicarlo. De acá viene esta idea del mundo objetivo. Vos tenés un buzo puesto, yo te toco, ¿estamos de acuerdo? Vos me tocás. Pero al tocar, por eso también se utiliza muchas veces dentro del budismo, a veces hay enseñanza que está ligada a los poderes, o lo que se llama los conocimientos directos, porque hay gente que tiene esa facilidad, entonces, por ejemplo, camina en el aire. Claro, porque ahora entiendo por qué. Pero porque tiene esa sensibilidad. No es la mayoría de las personas, pero como es una enseñanza, abarca la mayor cantidad de posibilidades para que vos puedas ver eso. Que estás viendo que absolutamente todo lo que te rodea es un concepto premoldeado por las formaciones mentales, que a su vez está influenciado por tu karma. ¿Qué es lo que da origen al apego? Teníamos la muerte, el envejecimiento, el sufrimiento, el nacimiento, la tendencia emocional habitual, o el existir o el devenir, y el apego es quien le da nutrimento a eso. ¿Qué le da nutrimento al apego? Sensación y contacto. ¿La avidez? La avidez. La sed, ¿dónde está? Pero también uno tiene que tener avidez por la práctica, Sí, por encontrarse con la práctica, ¿no? Es un hábito bueno. se llama Chandarraga eso, el Pali. Y esa decisión de Es un deseo encontrarse sano. Es un deseo ese- sano. y ese Que en deseo algún de momento encontrarse se- con la práctica puede haber sido hecho hace Sí, más tiempo del que uno cree. 150.000 millones de eones atrás. Y da fruto ahora. Exacto. Sí, señora. ¿Deseo es ¿Entendés sinónimo por de qué? avidez? ¿Por qué me pasa esto? Vas a ver, ¿no? No, ¿Qué no es preguntaste? sinónimo. Se traduce a Si veces, deseo es sinónimo de avidez. se traduce a veces taña como deseo, se traduce como avidez, se traduce como ansia. No, pero la Pero tal vez palabra es raga. La palabra del origen dependiente es taña. ¿Sí? El deseo sano, chanda raga, es un deseo, raga es deseo. Chanda es un deseo sano. Deseo y raga es como pasión. Avidez es lo que vos decías, me gusta, no me gusta. Exacto. Avidez se dice así porque justamente la avidez se manifiesta como quiero o no quiero. El deseo siempre es quiero, nunca es no quiero. Deseo esto, ¿entendés? La avidez tiene dos caras. Y esas dos caras se cimentan en el yo, la idea. ¿Cuál es el alimento de la avidez? Ahora sí.
La sensación. La sensación. ¿Cómo? La sensación. Debido a que tengo una sensación placentera o dolorosa, surge esa avidez, me gusta o no me gusta. Que da lugar a este apego, lo que pienso con respecto a eso. Que da lugar a la tendencia emocional. Siempre que me pasa esto, yo, que da lugar a el nacimiento de la acción. Vuelvo a hacer lo mismo o vuelvo a hacer otra cosa, que da lugar al sufrimiento, etc. ¿Cuál es el origen de la sensación? El contacto. Si yo no tengo contacto con esa sensación no se manifiesta. ¿Sí? Hasta ahí, todo esto que yo describí hasta ahí, es bastante es fácil de percibir. Pongámosle. En la meditación uno puede observar eso. De hecho, en la meditación lo que hacemos es eso. Observas contacto con una sensación, cómo surge la avidez, cómo hay, ¿sí? La identificación. Una identificación, etcétera, etcétera. Me quedo pensando en todo lo que tengo que hacer la semana, sufro. ¿Sí? Y ese 6R. Hace 6 R's, lo que haces es soltás la avidez, no se producen todos los otros eslabones. Si vos seguís siendo más profundo, son eslabones más difíciles de ver. ¿Cuál es el origen del contacto? El cuerpo. ¿Las formaciones mentales? No, los 5 áreas. Bueno, eso, no sé. ¿Cómo es? Las 6 bases de los Las sentidos. sentidos. Tengo un contacto de las 5 más de la mente. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de las 6 bases de los sentidos? Formaciones Solo corporales, los mente y cuerpo. Mentalidad Mentalidad. material. ¿Sí? Namarupa, nombre y forma. ¿Cuál es el origen de eso? La conciencia. ¿Sí? ¿Cuál es el origen de la conciencia? Las formaciones mentales. ¿Cuál es el origen de la formación mental? La ignorancia. Ahí tenés los 12 eslabones. Todos los eslabones se pueden ver, excepto el de la ignorancia. Ese no se ve, se entiende directamente. ¿Se entiende cuando uno llega al nirvana? No, sí, cuando vos entras en la corriente, tan lo ves, ¿entendés? Ah, no había gaucho, ¿No ves? no había gaucho. ¿Sí? Pobre Molina acá. Entonces, algunos arahantes, inclusive como Sariputta, van más lejos. ¿Cuál es el origen de la ignorancia? Las corrupciones mentales. ¿Sí? ¿Lo importante? Corrupciones mentales. Claro, las contaminaciones. Lo importante de todo esto, para no confundirlos, es una vez que cuando uno ve claramente y experimenta, la ignorancia desaparece. Y si la ignorancia desaparece, ¿qué desaparece? Las formaciones mentales. Desaparece la conciencia, con nombre y forma. 6 bases de los sentidos. Contacto, sensación, avidez, apego. Cortas con todo. Con todo. O sea, lo que ves es todo el proceso. ¿Ves qué? El proceso. Ah, pero es todo un proceso, exacto. Ahora, hasta No hay nadie que... Es difícil comprenderlo. Absolutamente. Como es tan difícil de comprender andar en bicicleta si no lo hiciste nunca. Solo que esto es un poco más radical. Es un poco más difícil. Claro. Es cualquier cosa que vos hagas que no hayas hecho y que te expliquen. Yo te voy a explicar por carta cómo hacer para aprender a andar en auto. Listo, lee la carta, entendela, ahora anda a andar el examen. No. Tenés que hacerlo por vos mismo. Pienso que... Perdón, ¿ibas a decir algo? Que esa decisión, que es un proceso... Esa decisión puede haber sido, perdón, no sé, tomada desde hace mucho tiempo. Las decisiones, las acciones. No entiendo qué querés decir. No, me puse a reflexionar Porque qué me estamos hablando. llevó a practicar. Entonces hice como ¿Qué te llevó? Es muy sencilla esa un raconto Te de lleva a acción. practicar es que Es el querés sufrimiento. El dejar de sufrimiento. sufrir. O sea, estás buscando. Sí, pero yo podría haber dejado,
digamos, qué esta práctica? querer dejar de sufrir y nunca haberme encontrado con la práctica. Obvio. Te lleva a practicar es de lo que te querés liberar. Bien. Es de la insatisfacción. Está bien, vos lo que decís es podrías haberte encontrado con otra práctica y estar Sí, que también me lleva a la pregunta ¿Qué te lleva a practicar la avidez? ¿Qué necesitas para que ocurra el fin de o sea, para que ocurra el nirvana, que la avidez termine? O sea, que lo que te lleva a practicar es de lo que te tenés que liberar. ¿Entendés? Cuando no existe más la avidez, hay nirvana. Bien. En todos los eslabones del origen dependiente hay avidez. Lo único que cambia es ese momento, cuando no hay más avidez, es decir, donde no importa dónde estés, está todo bien, ocurre lo incondicional, lo que no tiene condición. Claro. Por eso después de experimentar, de tener la primera experiencia de nirvana, te quedan 7 vidas, es que solamente te quedan. Como 7 renacimientos como máximo. Ok. Y te liberas de un océano de sufrimiento. ¿Y cuando lo experimentas por segunda vez? ¿Te pasa Depende de cada persona. Eso, ¿viste? En líneas generales, a veces la experiencia no es tan fuerte. ¿Por qué? El del segundo, decís. Porque ya tuviste el primero, y el primero es el que realmente te toma por sorpresa. En el segundo, ¿qué es lo que pasa? Surge un apego. ¿Hacia qué? El primero. Al nirvana. Ah. Si estás suficientemente atento en la primera experiencia y no te aferras ni siquiera a la alegría ni al alivio, te produce eso, por ahí te seguís liberando y seguís atravesando los caminos supramundanos. Pero si te quedás ahí, suele ser muy difícil salir de ahí. Muy difícil en el momento, porque no te podés ni sentar. ¿No te podés? Ni volver a sentar, no podés seguir meditando. No tenés ganas de meditar. Y lo único que tenés ganas de decir, ¿para qué? Si está todo bien. ¿Entendés? Cuando te pasa por segunda vez, suele tener otra característica. Y si te pasa una tercera vez y experimentas el segundo camino, lo que vas notando es que la experiencia es más profunda, no tiene tantos fuegos artificiales, es otra cosa. ¿Y cómo descubrís eso? ¿Cómo descubrís qué? La diferencia del primero al segundo. ¿Cómo te Es toda una discusión. Porque... Es toda una discusión, digamos, para el primer camino hay varias test que se pueden hacer y preguntas. Claro. Para el segundo es más complicado porque como no se rompe ninguna atadura, sino que se debilitan dos, es el deseo sensual y la aversión, lo comprobás en la vida cotidiana. La forma de comprobarlo siempre es en la vida cotidiana. Pero, por ejemplo, vos podés tener la primera experiencia y siempre vas al primer estadio de santidad, no vas directamente a un... No, podrías pasar al arahato, pero las experiencias, experimentarías los caminos, para los experimentas tan rápido que no te das cuenta. En líneas generales, cuando te pasa por primera vez, tenés que tener una atención muy desarrollada para entender qué está pasando. Al final no lo entendés. Lo entendés. ¿Cómo lo entendés? Después de volver. Cuando vos tenés la experiencia, en general no lo podés creer. ¿Cómo? No, No podés creerlo. La vivencia es tan fuerte, no para todo el mundo, pero es tan fuerte, es tan distinta a cualquier cosa, y la sensación es tan aliviadora que no te querés sentar y por ahí estás en un retiro y te quedan 5 días y no te podés volver a sentar durante 2 días. No te podés sentar. Te sentás y no quiero. Todo el proceso te lleva, me quedé acá mirando el árbol, porque el árbol es el más grande que hay.
todo está bueno, todo está bien. Porque es tan fuerte esa alegría que te puede durar meses. Estar atrás ahí en la mente y te puede durar un Cuando montón lo de ves, tiempo. hay una comprensión inmediata. Puede haber una comprensión inmediata, puede no haber una comprensión inmediata. Puede haber una comprensión que después se asienta a lo largo de los días. Sí hay Pueden haber comprensión. No, en general hay un nivel de comprensión tenés. Porque es tan fuerte la experiencia que... Algo pasa. Sí. O sea, no hay dudas. Ahora, No hay pero dudas. igual, No hay dudas en relación a eso que te pasó. Después está que eso sea para vos comprobable en la vida, que es lo más importante. ahora, Y que no te vendiste un buzón, porque tuviste una experiencia fuerte. Y ahora todas las claro, pequeñas experiencias que uno va a lo largo de la práctica van como asentando esa experiencia. Claro, sí, Porque hay muchos cambios. sí. Solo que este particularmente es irreversible. Ok. Ya no vas a volver más a un montón de cosas. por más que no haya habido comprensión del todo, Es que empezás a entender que lo que vos creías que era comprensión no es comprensión. Es algo directo. ahora, no es tan sencillo, digamos, si uno llega Es al nivel, sencillo, sí. es sencillo, Es simple, sí, pero no es fácil. pero digo, no, si, a ver, uno llega al nirvana. Si fuera tan simple, a la vez siguiente que te sentás, llegarías de nuevo al nirvana, porque ya sabrías cómo llegar, o ya sabrías de que... No No, es algo que depende de uno. no. No, porque vos lo que tenés que entender es que estás cortando con cadenas que tienen un gran apego a todo eso. Cuando vos experimentás eso, empezás a notar la enorme estatura ¿La enorme? que tienen los arahants o el Buda. En referencia al conocimiento y la práctica. Claro, Porque te estás dando cuenta de qué clases de seres humanos eran. En realidad es experimentar el mundo de una manera totalmente nueva. Sí, Y lo que decía antes, hay todo un mundo que está... Hay un universo que funciona en relación a lo que creemos, a lo que yo creo hoy. sí, Digo, dije lo del buzo porque tiene que ver con las identificaciones, ¿no? Las marcas están, hay todo marketing, hay todo un mundo que está creado a partir de lo que tiene que ver con las identificaciones, con el identificarse con claro, una imagen, seguro. o sea, Bueno, lo que tenés en la mano para vos es un mate porque le estás asignando esa función. Pero para otra persona que no conoce la cultura argentina uruguaya, le pone una planta adentro y dice, qué linda macetita. Eso es creado por formaciones. Estamos asignando una función o lo que sea, un montón de cosas. sí, hay un momento en que las cosas empiezan a existir. Cuando las creas No mentalmente. sé, ¿Qué significaría? no sé, me acuerdo mi mamá era secretaria de Coca-Cola cuando era joven, ¿no? Y cuando empezó la Coca-Cola, era un jarabe horrible que te lo regalaban porque nadie lo identificaba con una cosa rica, Claro, hasta que hoy sale determinada plata comprarte una botella de Coca-Cola, pero en un principio nadie hubiera pagado nada por una botella con un gusto asqueroso, sí, dulce. sigue siendo igual. ¿Eh? Sigue siendo asqueroso y dulce. Pero bueno, lo que digo es, en un momento se creó algo que generó una identificación porque la crearon esa identificación. Hicieron creer que Nadie te hizo creer nada. Es como funciona la mente. Nadie te hizo creer nada. no, Vos creíste eso. sí, pero hay una imagen
de una identificación, ¿A dónde querés llegar? no sé, a cómo está creado el mundo en el que vivimos. El mundo es una red. Ocupate de tú. Ese es el único mundo que tenés que aclarar y te vas a dar cuenta de que tu mundo es el mundo. Sí, yo la verdad que por ahora no quiero pensar en el nirvana porque, digamos, es como que No hay me que faltan todos los no hay pasos que, no hay anteriores. que pensar en el nirvana. El nirvana hay que dejarlo tranquilo. Se hace solito. Lo importante es ir descubriendo, a medida que uno practica, prestar atención a lo que uno va vivenciando. Esas pequeñas cosas, Exacto. esos pequeños descubrimientos. Exactamente. ¿Y cuál es la clase de persona, monje, que ha creado exactamente el mismo mal karma, insignificante, pero sin embargo lo experimenta ya en esta vida presente, sin quedar siquiera el menor residuo visible, y mucho menos un residuo mayor? De aquí, monjes, alguna persona desarrolla una conducta virtuosa con el cuerpo, también desarrolla la mente y la sabiduría. Es ilimitado, tiene un carácter suave y mora sin medida, inconmensurable. Cuando semejante persona crea exactamente el mismo mal karma insignificante, lo experimenta ya en esta vida presente, sin quedar siquiera el menor residuo visible, y mucho menos un residuo mayor. Por eso, monje, si alguien dijera esto, una persona experimenta el karma de la misma manera en que la creó, en este caso no habría vida santa, ni la oportunidad de esperar, de ver y poner fin a la insatisfacción. Pero si alguien dijera esto, cuando una persona crea el karma, que ha de ser experimentado de una determinada manera, experimenta sus resultados precisamente de aquella manera, en este caso sería posible la vida santa, al igual que la oportunidad de esperar de esperar ver y poner fin a la insatisfacción. ¿Sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario que sí? Es muy importante tomar reconocimiento justamente de qué es el bienestar. Por más que esa vivencia de bienestar no coincida con el pensamiento de lo que uno cree que es el bienestar. Entonces, sucede algo muy importante, que es que cuando uno practica y va profundizando en la meditación y va profundizando en los yanas, la sensación siempre es de que hay menos actividad mental, hay más cesación. Entonces, cesación no es muerte. Todo un tema ese para, Cesación no es para el muerte. hábito. Tenemos asociado de una mala manera que creemos que la cesación es la muerte. Entonces, cuando surgen estas ideas de que no hay yo, entonces no existo, me voy a morir, voy a desaparecer, viene esa sensación de miedo y de sentimiento doloroso. Cuando en realidad toda la práctica en concreto te va llevando a cada lugar cada vez más tranquilo, sin embargo te sentís cada vez mejor. El Dhamma, la enseñanza, es buena al principio, buena en el medio y buena al final. Entonces esa percepción de la vivencia que uno tiene, es necesario reconocerla para no confundirse. Esa Percepción percepción. de ese bienestar es importante reconocerlo para no confundirse después. ¿Confundirse con qué?
cuando surge el miedo, darse cuenta de que simplemente es una resistencia de la mente. Ok. Que no hay nada de aterrorizador. Lo terrorífico es creer que eso es verdad. Claro. Que es un poco lo que hablábamos hoy entre la esfera de la nada y la esfera de mi percepción y la percepción. No, estaba pensando que la mente, lo que yo observo, quizá no te trae el miedo, pero te trae como distintos tipos de distracción, si se quiere. Sí, pero el miedo se puede presentar de maneras muy Puede ser sutiles. como muchas capas sutiles de eso. Claro, entonces por eso las 6 R. Simplemente lo reconozco, lo dejo ir y continúo hacia un estadio cada vez más tranquilo, cada vez más quieto, Ujú, una quietud cada vez mayor. ujú. No va a pasar nada malo. Tengo miedo de dejar de ser quien soy. ¿Quién soy? Ya dijimos. ¿Quién sos? Mm, ¿Entendés? Cree que uno va a perder. Sí, vas a perder lo que te encadena al dolor, mm, al sufrir. mm. Sí, pero hay que estar preparado, ¿no? Por eso no, Es la práctica. por eso no tenemos alas dando vueltas. Sin llegar a hablar de ser arajat. Yo me acuerdo que en el retiro de noviembre yo sentí ese miedo. Seguro. Pero no hay que darle mucha importancia porque es simplemente una jugarreta de la mente. Lo mismo que el aburrimiento, es una jugarreta que te hace la mente. ¿Quién se aburre? Yo. ¿Quién tiene miedo? Claro, pero como que hay que comprender algunas cosas antes, me parece. Sí, seguro. Porque yo, sí, no sé, a mí me dio como ese miedo de no poder volver, una cosa así. Seguro. Lo que uno tiene que entender ahí es cuántas ideas supersticiosas tiene. ¿Entendés por qué es una superstición? Una idea que no está dentro de la causalidad. No está dentro de la ley de causa y efecto. Una idea loca. Una idea suelta, ¿entendés? No existe eso. No tiene... Claro, lo que pasa es que no es algo que conocemos, es algo nuevo. Exactamente, no es algo que estemos tan rápidamente listos para aceptar. No lo queremos aceptar, entonces seguimos dando vueltas. Sí, porque como es un cambio de juego y el juego nos gusta, Y ahí es donde vienen todas esas ideas dramáticas. No, es muy gracioso porque lo que te pasa es todo lo contrario. Claro, bueno, pero por algo no lo volví a experimentar. ¿El qué? Eso que me dio miedo. Eso no. Miedo sí. Miedo sí. Y bueno, cada vez que surge miedo, ¿qué crees? ¿Quién tiene miedo? o miedo, ¿qué? No. ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Yo. Sí, No hay yo. No hay miedo. por eso, bueno, hay que poder estar preparado para soltar eso, evidentemente. Hay que practicar para Por eso, ¿no? llegar a la mente a que madure hasta el punto donde eso sea algo que sí, que podés dejar ir y que en ese momento ocurra lo que tenga que ocurrir. ¿Sí? Solo Sariputta se pudo iluminar habiendo escuchado Tenía mucha muchas práctica mucho anterior, recorrido. digamos, ¿no? Pero Ya se habían conocido. Pensá que también supuestamente practicó 15 días, ¿no? Así que,
en esa vida. Claro, se encontró a los 15 días, ya estaba del otro lado de la corriente. ¿Vos decís que no hay arhats acá en este tiempo? Según dicen, dicen que hay unos poquitos. Yo creo que hay. Hay unos poquitos. Dicen que hay alguno por ahí en Tailandia. Alguno, pero no tiene contacto. ¿Y Bante qué? Preguntale a Bante. Claro. Está muy bueno eso. Y algunos dicen que dentro del budismo Zen Rinzai también hay. ¿Dentro del budismo? Zen Rinzai. No sé eso. De todas maneras, Yo pensaba que sí, no necesariamente por identificarlo, pero yo creo que hay. Tengo como... debe haber, yo creo que debe haber alguno, debe haber dando vueltas. ¿Hay Anagami? Sí, hay. Hay Sakadagami también y hay Sotapanna, sí. Por eso es la era de los santos, sí, hay. Y en la época de Buda que había, más allá de que Buda podía ver y guiar, ¿no? En ese momento. Ah, fue porque estaba Buda que había tanto desarrollo. ¿O por la presencia? ¿Por lo que irradiaba? Y la comprensión, Su nivel de comprensión. claro. Una de las cosas buenas que tiene el Canon Pali es que justamente Buda te muestra cómo comprendía cuando alguien venía, digamos, se sentaba a meditar y estaba 2 horas en la esfera del espacio infinito viendo con su ojo divino qué ser estaba listo de acuerdo a su karma para recibir la enseñanza. Entonces iba y había ese encuentro donde ocurría. Pero también está en el Canon Pali gente que se había ordenado con el Buda, había practicado, se fue. Sí, acá leímos un sutta de uno que fue a discutir y después lo Seguro. O su primo de Bharata, que divide la sangha, ¿Qué? que divide la sangha y que finalmente muere, el Buda lo perdona. Como el Judas. No es esa imagen. No. No. De Bharata era alcohólico, ¿viste? Era monje, pero era alcohólico. Tenía problemas con el tenía poder también. tenía poderes. Es una imagen de alguien que tenía poder, que era muy envidioso del Buda. ¿Era el primo? Era el primo. Y cuando muere renace en el infierno Avicii, que es el peor de todos. Luego de esa vida ahí, va a renacer como un Pacheka Buda. ¿Cómo? Pacheka Buda, ¿Qué es? no el Buda virtuoso, digamos, que moralmente está purificado al máximo. Dios, también te muestra eso, que el Buda no a todo el mundo lograba convencer. Porque también yo comprendo que el Buda veía que no estaban las condiciones para que esa persona entendiera. ¿Para qué es estar listo para recibir la enseñanza? Porque yo estoy recibiendo la enseñanza, pero no estoy lista para el nirvana, digamos. Entonces, recibir la enseñanza es Quizás si estuvieras delante del Buda por ahí, te diría, ta. Ah, listo. O hacer esta práctica. Hacer esta práctica durante tanto tiempo. Y veamos. No, también en la misma época de Buda, muchos de los arahants no eran entrenados directamente por el Buda, sino por los otros arahants. Claro, pero digo, fue todo un movimiento. Floreciente, claro, Claro. sí. Y se dice que fueron 60 millones de personas las que tomaron contacto durante los 45 años del ministerio de Buda con la enseñanza. Muchísima gente.
mucho. Y si vos lo pensás, se formó una estructura, digamos, de escrituras bastante sólida. Sí, hasta ahora. Bastante sólida, con cosas a discutir, y todo, ¿no? Pero Sí, si hay frutos en la práctica, quiere decir que llegó bastante. y sí. Capaz que estuviste ahí. ¿Cómo? Capaz que estuviste ahí. Vendiendo Coca-Cola. Que no fue. Que capaz es Que capaz que estuviste ahí. Ah, Entre esos millones de personas. Y fue la que le dijiste, en otra vida, en otra vida. Usted tiene, Estoy ocupado. Ahora no, usted tiene un trapo naranja. en otra vida. Pero bueno, esas determinaciones a veces existieron, ¿viste? Hay gente que en una vida se determinó en la vida siguiente, voy a alcanzar, quiero determinarme a alcanzar a hacer un sotapana o un sakadagami y por ahí hablas. Ocurre eso. Existen esas determinaciones fuertes. A eso yo me refería cuando hablaba Sí. antes de Sí, que puede las ser. decisiones o las acciones Seguro. toman mucho tiempo. Sí. Lo que vos después experimentás es el fruto de esa decisión. Claro. A mí parece ser que hay gente que decide, voy a ser por esta persona, Claro. ¿cómo? ¿Voy a ser hijo? de estas personas. No. Voy a renacer en esta familia. O en determinada condición, digamos. Ay, Jesús, amor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ay, sí, una pequeñita, porque fue el anteúltimo párrafo, como que no lo entendí, pero también porque no lo que estaba pensando. ¿Qué podrás leer, no? No, por ejemplo, viste eso de que si se dice tal cosa, entonces no hay lugar a los santos. Si se dijera tal cosa, pero si se dice esto otro. Por eso, monje, si alguien dijera esto, una persona experimenta el karma de la misma manera en la que lo creó. Si vos plantaste el que depositó dólares, recibirá dólares. Sí, ¿Está bien? ¿Alguien seguir? Ya. Bueno, eso no es el caso. Ya. Dice, en este caso no habría vida santa porque no habría forma de salir. Claro. Si la ley del karma sería así. Claro. No había forma. Vos hiciste un acto malo, de ningún modo podrías llegar a la vida santa. ¿Entendés? Pero si alguien dijera esto, cuando una persona crea el karma, que ha de ser experimentado de una determinada manera, experimenta sus resultados precisamente de determinada manera. Que significa que si vos hiciste una acción que produjo dolor, vos vas a sentir dolor. Pero no significa en la misma medida. Ni de ¿sí? la misma manera. Ni de la misma manera. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ujú. Entonces, va a venir Plantea eso de movimiento. vuelta. Claro. Va a venir eso de vuelta, pero no igual. Claro. Por ahí sí no se sabe, ¿me entendés? Ujú. No lo podemos saber. Genera movimiento. Exacto, entonces, viste, por eso esta cosa de lo que dijo Fabio al principio, ojo por ojo, diente por diente, Eso no, claro. eso no existe. No está dentro de la ley del karma. Entonces, ve lo que hace un Buda. Un Buda lo que comprende completamente es el karma. Por eso puede descubrir el origen independiente, porque comprende el karma. ¿Cómo se llegó a Cómo se llega hasta ahí. Y por eso a medida que vos vas profundizando en la práctica, ves cada vez más, comprendés un poco más el karma. Un poquito. Por eso decía que después cuando uno tiene determinadas experiencias, ve la estatura espiritual de estas personas, la estatura mental. No, yo la tengo clara. Cuando decís mental, El desarrollo mental que tienen. es espiritual. Sí, Mental sería como un sinónimo de espiritual. sí. Sí. En esta situación de la que estoy hablando, sí.
Llamémosle de las cosas que no son visibles. Claro, porque es como cambiar lo que conocemos. Sí, porque si no nos metemos, ¿qué es el espíritu? No, por eso, No. cuando decimos espiritual, estamos hablando de la mente siempre. Sí, porque es la única forma de percibir Por eso. eso, no hay otra manera. El desarrollo mental es desarrollo espiritual. Porque lo que llamamos espíritu es mente, de alguna manera. Digamos, vamos hasta ahí, porque si no nos vamos a meter en un embrollo de definiciones complicadas. Cuando vos al comienzo de la charla hablabas de no identificarnos con las cosas que aparecen y decías, esta no es mi esencia. O sea, cuando hablabas de esencia, siempre hablamos, o yo hasta esta práctica llamaba esencia al A la esencia. Atman, no sé, ¿no? Ujú. Entonces, ahora que estoy tratando de cambiar ese chip, esencia, espíritu, es mente. O sea, no hay un yo. Lo Hay un único, proceso. Pero si lo igualás ¿cómo? si igualás eso que vos antes creías como permanente y lo igualás a la mente como algo permanente, Tampoco. te vas a embarrar otra Estás vez. cambiando la palabra, pero el concepto no lo estás cambiando. Porque no es, Es un proceso. porque la mente no es otra vez un sustantivo. Es una acción. Es un Acciones. proceso. Acciones, procesos. Sensación, percepción, intención, ¿Cuál atención y contacto. es la diferencia entre conciencia y mente? Te lo acabo de decir. Muy gracioso que vos preguntás mientras él está contestando. La mentalidad, la mente es sensación, percepción, atención, intención y contacto. La conciencia es un factor que reconoce la puerta del sentido que se esté usando. Es el proceso mental que reconoce. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Qué cosa tan tremenda para un sábado, un domingo de otoño, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a compartir mérito. ¿Sí? Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Salud, salud, salud. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.